Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ángela María Barrera, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Coimbra en Portugal y hoy voy a hablarles sobre transfección, nucleofección y CRISPR-Cas9. Para hacer una pequeña introducción, quisiera hablar sobre edición genética y las bases del CRISPR-Cas9. Se conoce como edición genética a ese proceso para introducir modificaciones específicas en el genoma de células y organismos. Este tipo de edición genética puede realizarse con herramientas como el CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9, por sus siglas en inglés, es una plataforma guiada por ARN. Es un sistema que se descubrió a partir de el sistema de defensa adaptativo desarrollado en bacterias cuando ellas eliminaban el ADN de bacteriófagos y plásmidos invasores. Es una técnica relativamente nueva, pero hace algunos años que se viene hablando sobre ella. En el 2013 se realizó el primer reporte en células eucariotas y el primer trial en humanos fue realizado en el 2016. Todavía hay muchos cosas por estudiar y por averiguar sobre cómo funciona la técnica, pero es una técnica relativamente novedosa y eficiente que puede abrir puertas y alternativas para el tratamiento de muchas enfermedades. Esta técnica fue galardonada con el Nobel el año pasado. ¿Cómo está formado? ¿En qué consiste este CRISPR-Cas9? Primero que todo está la nucleasa, el Cas9, que es la enzima encargada de realizar el corte en el ADN. Está el RNA guía, que se encarga de orientar y de garantizar que el complejo se una a un sitio específico del ADN. Requiere también de un motivo adyacente al protoespaciador para garantizar que el corte se realice en el sitio específico. Este complejo de Cas9 y de RNA guía se conoce como el complejo de ribonucleoproteínas. Es un sistema que usa los mecanismos de reparación del ADN y es un sistema más simple que otros sistemas de nucleasas desarrollados anteriormente. En cuanto a los sistemas, este sistema de CRISPR-Cas9 usa los sistemas de reparación endógena para reparar el corte hecho en el DNA. Entonces, cuando se produce este corte en la doble cadena, hay un tipo de reparación que se llama la reparación con no homólogos, en donde los fragmentos del DNA se unen por acción enzimática. El problema con este tipo de reparación es que puede producirse inserciones y deleciones del DNA que pueden llevar a mutaciones. Hay otra plataforma que es un poco más controlada que se llama dirigida por homología, en donde se introduce un donor o una plantilla en donde se entrega el CRISPR-Cas9 pero de una manera más garantizada o más guiada, porque esta plantilla, este donor, está flanqueado por las secuencias que coinciden con el sitio de inserción del complejo. Hay diferentes aplicaciones para esta nueva técnica. La versión wild type es una versión que produce el corte en la doble cadena y que se puede usar para producir inserciones y deleciones del DNA. Usa los dos mecanismos de reparación y puede producir también indels en el ADN. El sistema usado con el Cas9 nicasas es un sistema que solo corta una hebra del ADN y que también puede ser usado para producir silenciamientos o activación de genes. Y está el DCAS9 o DEDCAS9, que es un sistema donde esta enzima tiene la propiedad de unirse, pero está mutada para no realizar el corte. Entonces, este sistema se usa mucho para silenciar, para activar, para producir modificaciones específicas o para la inducción de proteínas fluorescentes, por ejemplo. Hay diferentes formas de realizar la entrega del CRISPR-Cas9. Puede realizarse por medio de plásmidos que contengan el Cas9 o el guide RNA. Puede realizarse por medio de RNA mensajero para la producción del Cas9 y del single guide RNA y con el complejo, ya el complejo de la proteína, con los RNPs. Con los plasmidios
Es un sistema más sencillo y económico, pero tiene la desventaja de que puede producir una expresión constitutiva del Cas9, lo que va a producir la expresión de off-targets y también puede activar la respuesta inmune. Con el RNA es un sistema que tiene menos integración en el genoma, pero es más inestable, también puede activar la respuesta inmune y es un poco costoso. El complejo de proteínas es un sistema mucho mejor, es más eficiente, es más rápido, produce menos off-targets, pero tiene una expresión transitoria y es muy costoso. Acá vemos en esta imagen cómo funcionan estos diferentes métodos de entrega del CRISPR-Cas9. Entonces, con el plásmido, pues que requiere de la transcripción y de la integración en el genoma, el mensajero que vemos acá como requiere de unos más pasos o es un poco más complejo y también es muy sensible y se puede degradar muy fácilmente. En cuanto a la proteína, tiene el problema de ser transiente o algo que se puede degradar también, inestable y es una estructura grande, es una estructura que puede ser un poco complicada de ser entregada a las células. Entonces, tenemos estas diferentes opciones para hacer la entrega del CRISPR-Cas9, pero hay diferentes métodos usados para realizarla directamente. Entonces tenemos primero los métodos físicos, son unos métodos que tienen una muy buena eficiencia, que garantizan una menor integración en el genoma y el problema es que son un poco invasivos y se limitan más a estudios in vitro y ex vivo. Los métodos con sistemas virales son los métodos más comúnmente usados, son unos métodos con muy buena eficacia. El problema de los virus es que tienen una capacidad limitada. El CRISPR-Cas9 es un complejo bastante grande y acá vemos que hay unos, por ejemplo, los adenoasociados, que son los más seguros, tienen una capacidad límite bastante baja. También tienen el problema de integración al genoma, de producción de off-targets y de inducción de la respuesta inmune. Los métodos no virales son unos métodos que están cobrando bastante importancia recientemente. Dentro de ellos encontramos la lipofección, las nanopartículas orgánicas e inorgánicas y tienen también la propiedad de producir no tantos off-targets y bueno, el problema acá es con la eficiencia, la entrega, donde reducimos este tipo de efectos producidos por los sistemas virales, pero la eficacia es un poco menor. Hay ciertas cosas a tener en cuenta a la hora de escoger el método por el que se desea hacer la entrega del CRISPR-Cas9. Hay que tener en cuenta que al hacer la entrega, por ejemplo, con la forma de proteína, el complejo de RNPs es un complejo grande y lo que hace que su entrega sea un poco más complicada. Al hacer la entrega del CRISPR-Cas9 hay que tener en cuenta también que hay que realizar la entrega directamente al núcleo, es decir, que tiene que pasar no solamente la membrana celular, sino la membrana nuclear también. Es por eso que se han desarrollado unos métodos en donde se realiza la entrega con una secuencia de localización nuclear que garantiza esta entrega al núcleo. Si no se tiene, es probable que la entrega del complejo dependa de la división celular. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende escoger si se hace la entrega con plásmidos, con RNA o con proteína? Depende mucho del objetivo y de lo que se quiera hacer en la investigación, del tiempo de expresión necesaria o la duración necesaria y también de la eficiencia que se puede obtener con el sistema de entrega. Acá es un pequeño resumen de los diferentes sistemas. Entonces, dentro de los sistemas físicos tenemos, por ejemplo, la electroporación o la microinyección. Con los sistemas virales, los diferentes vectores virales como lentivirus, adenovirus y los no virales que tenemos diferentes tipos de nanopartículas. Hay nanopartículas poliméricas, hay nanopartículas lipídicas, hay nanopartículas orgánicas e inorgánicas.
Los sistemas de entrega no virales han sido desarrollados para tratar de sobreponer las desventajas o los problemas que pueden tener los métodos convencionales. En el caso de los virus, por ejemplo, la capacidad limitada que ellos tienen y la integración en el genoma. Con otros métodos, como por ejemplo la lipofección, tiene el problema de que hay tipos de células en donde la eficiencia de transfección es muy baja. Entonces, los métodos físicos, en donde tenemos, por ejemplo, la electroporación o la microinyección, ellos tienen una mayor capacidad de encapsulación, tienen menor respuesta inmune y una reducción de los efectos off-targets, pero tienen la limitación de que son bastante invasivos y se reducen generalmente a estudios in vitro o ex vivo. Aparecen las nanopartículas dentro de este grupo de sistemas de entrega no virales que tienen la propiedad de que tampoco se integran en el genoma y que pueden ser administrados en diferentes vías o de diferentes maneras. Entonces podría ser una solución a este tipo de problemas porque podríamos administrar nanopartículas de manera sistémica e igualmente tratar de sobreponerse a los problemas ocasionados por los sistemas tradicionales. Dentro de estos métodos físicos de transfección está la electroporación y la nucleofección. Estos dos métodos se basan en la aplicación de fuerzas físicas que pueden ser eléctricas o térmicas o mecánicas para producir un cambio en la membrana celular. Estas fuerzas producen un cambio en el potencial de acción que van a cambiar la conformación de los fosfolípidos y van a permitir esa abertura de la membrana que permite la entrada directa de la sustancia o molécula o lo que se desea entregar. Esta ruptura de la membrana puede ser reversible o irreversible, depende de la fuerza física que se introduce. El problema es que puede ser tan fuerte que produce una gran mortalidad de las células. ¿Cómo se realiza una nucleofección? La nucleofección es un tipo de electroporación, solo que va dirigida no solo a la membrana celular, sino también al núcleo. Esta técnica se desarrolló por la casa comercial Lonza. Ellos desarrollaron un protocolo, un equipo llamado AMAXA, donde ellos desarrollaron un nucleofactor con unos protocolos establecidos para diferentes tipos de células y con unos kits y reactivos específicos. Actualmente otras casas comerciales también lo tienen, por ejemplo, Thermo tiene este que se llama el Neon Transfection System, que consta de el nucleofactor, consta de este soporte y de una pipeta específica que tiene un filamento de oro que permite el paso de la corriente a la solución en donde están las células. Estos kits tienen unos reactivos específicos y unos buffers específicos en donde la eficiencia de la transfección se garantiza con el uso de los buffers, porque al usar otros buffers puede que no funcione, puede inducir mayor mortalidad o es lo que está reportado. Entonces hay siempre que limitarse al protocolo. El problema es que el costo es un poco elevado. Estas casas comerciales ya tienen protocolos en cuanto a voltaje, amplitud y pulsos que pueden ser aplicados a la célula a la hora de realizar la transfección, pero es algo que hay que optimizar porque cada tipo de célula es diferente, cada línea celular es diferente y hay células que son muy sensibles, entonces es algo que tiene que hacerse la optimización en el laboratorio. ¿Qué podemos nucleofectar? Se puede realizar nucleofección con la proteína del Cas9 directamente. En este caso, por ejemplo, quería mostrarles con un plásmido. Este es un plásmido que tiene el promotor para introducir el guide RNA de interés y tiene también el Cas9. Entonces se adiciona el plásmido y se realiza la nucleofección y tiene generalmente eficiencias bastante buenas. Este plásmido, por ejemplo, los plásmidos de Cas9 tienen la propiedad de que son bastante grandes. Entonces transfectar con métodos convencionales es un poco complicado. Inclusive con nucleofección la eficiencia es buena, pero nunca va a ser una eficiencia súper buena. Depende también del tipo de célula. Al realizar una comparación en los diferentes métodos usados para realizar la transfección y las diferentes formas como puede ser entregado el CRISPR-Cas9, por ejemplo, en este estudio se reporta para plásmido, para RNA y para proteína, y ellos muestran cómo la eficiencia de la transfección es mucho mayor cuando se entrega en forma de proteína y cuando se realiza con electroporación. La eficiencia es
mucho mejor en diferentes tipos de células y líneas celulares. En cuanto al uso de CRISPR-Cas9, nucleofección, electroporación en cerebro o células nerviosas, la nucleofección tiene el problema de ser un poco invasiva, pero hay estudios realizados in vitro, por ejemplo, en este caso, en células progenitoras neurales. Acá muestran una inducción de la proteína TD2-mato mediada por CRISPR-Cas9 con una eficiencia mayor cuando la concentración de RNPs es mucho mayor. En este caso, ellos usan este localizador nuclear para mejorar un poco la eficiencia y la entrega al núcleo. Hay otros estudios también basados en la inducción de proteínas fluorescentes, en este caso para EGFP. Acá ellos usan la actividad de la actina para tener una entrega controlada del CRISPR-Cas9. En este caso, la electroporación es realizada en el útero, en embriones, y días postnatales ellos se realizan la evaluación de la inducción de la proteína, que como puede verse acá tiene una eficiencia bastante buena. En este caso ellos hicieron la entrega del CRISPR-Cas9 por medio de plásmidos. Sin embargo, es un estudio bastante invasivo, es electroporación en el útero. Hay otros estudios novedosos en donde muestran, por ejemplo, en este caso, ellos usan el 2-photon para realizar electroporación a células individuales. Entonces, en este caso, ellos usan este tipo de técnica para localizar la célula y para realizar acá no la inducción, pero el knockout de GFP. Y lo hacen, acá podemos ver el seguimiento que ellos realizan de la célula y cómo va perdiendo la fluorescencia. Usan también un mCherry como control para garantizar que la célula no murió o como un localizador. Es bastante novedoso, bastante interesante. Eh, Hay otro estudio, otro tipo de estudios, pero en este estudio van un poco más allá porque ellos usan nanopartículas. En este caso, ellos hicieron nucleofección en fibroblastos de este tipo de ratones. Estos ratones I9 son unos ratones que tienen un transgénico para expresar TD2-mato, pero tienen esta secuencia CRI. Entonces, lo que ellos hacen es usar el Cas9 para cortar este codón stop e inducir la expresión de TD2-mato. Hacen inyección estereotáxica directa, en este caso en el hipocampo, y ellos pueden ver la expresión de TD2-mato. Acá, como podemos ver, la transfección, la eficiencia está entre el 12 y el 15%, es una eficiencia que no es bastante elevada, pero es novedosa y bastante buena como ver cómo con nanopartículas es posible también realizar este tipo de sistemas de entrega no usando sistemas virales. Ellos hacen el estudio de qué tipo de poblaciones celulares están siendo editadas para la inducción de TD2-mato y ellos encuentran que las células gliales, probablemente porque ellas fagocitan más las nanopartículas, tienen un mayor uptake, la edición genética es mayor. Es entre el 40 y el 50% para astrocitos y microglía y para neuronas cercano al 10%. En este paper ellos usaron el mismo sistema que ya desarrollaron con la proteína fluorescente para realizar edición genética en un modelo de ratón transgénico para el autismo. En una forma de autismo que está causada por un gen, ellos tratan de ver si hay una reducción de este receptor metabotrópico del glutamato y efectivamente ven que sí, hacen una inyección en el estriado con las nanopartículas y ellos ven que hay una reducción en estos ratones transgénicos para este tipo de autismo. También hacen estudios comportamentales y ellos ven que un tipo de fenotipo asociado a este tipo de autismo es reducido después de la administración de las nanopartículas. Se reducen los saltos que los animales presentan. Entonces es
bastante bueno y bastante novedoso ver que este tipo de sistemas de entrega no virales han sido reportados bastante para la inducción o el knockout de proteínas fluorescentes, pero también para sistemas transgénicos y para otro tipo de edición genética. Entonces, para finalizar, a manera de conclusión, podemos decir que estos tipos de entrega no virales son alternativas bastante buenas que pueden reducir los efectos producidos en los sistemas de entrega virales. Sin embargo, el sistema de entrega que se vaya a usar depende mucho del objetivo, porque depende mucho de la eficiencia que se necesite, del tiempo de vida de la proteína, de la integración en el genoma, de todas estas cosas y la eficiencia que se requiera para realizar la investigación. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto.